Hola, pues muy buenos días, tardes allá en España. Vamos a comenzar con la séptima sesión del día de hoy, a cargo de dos expertas en el tema. En esta ocasión seguimos con el eje 5, intervenciones educativas para poblaciones en movilidad. Y en primera instancia tenemos a la maestra Paola Gómez Espinosa, a cargo de la UNICEF de la Ciudad de México. Y tenemos con el tema de inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. Antes de cederle la palabra a la maestra, me gustaría leer su semblanza. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Manchester y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford. Desde el 2007 es funcionaria del Sistema de las Naciones Unidas. Ha trabajado en la oficina del coordinador residente en el área de gobernabilidad democrática en el programa Naciones Unidas para el Desarrollo. También en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y desde el 2014 es oficial de educación en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, donde ha sido responsable de los temas de empoderamiento de niñas y adolescentes, así como con la participación de esta población, también en el área de educación en emergencias e inclusión educativa de esta población, específicamente en situación de migración. La verdad es todo un honor tenerte aquí, estimada Paola. Si gustas, poner eh, tu presentación. Muy Muchas bien. gracias por la invitación a nombre de UNICEF, doctora Porfiria, y gracias a todos quienes se conectaron. Antes de poner mi presentación, me gustaría empezar con un pequeñito video, Ah, si me lo sí, claro. permiten. Adelante. Eh, Listo, a ver si se ve y se escucha, por favor, confirma. A mí me gusta ir a la escuela porque me enseñan a multiplicar, a dividir y a sumar. Como mi familia, pues quisiera llegar a ser una abogada. Aprendo lo que es multiplicar, sumar, dividir, aprendí a leer, aprendí varias cosas aquí. Ya que somos unas personas que mandamos documentos del país, entonces nos da un poco de temor de que nuestros hijos anden en la calle, porque como pueden correr peligro ellos, igual nosotros a que nos agarren y nos deporten o que nuestros hijos queden en las escuelas aquí. Es un recurso que todos deberíamos tener, inclusive los migrantes. Es un derecho a la escuela y es necesario. Si nosotros no lo logramos, pues que lo logren nuestros hijos, porque la verdad las cosas que es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Que lo que es la educación, ¿verdad? Y es lo que vamos procurando, poner a nuestros hijos a la escuela con mis mejores deseos. Algún día quiero superarme más que todo y entonces por eso yo quiero estudiar y ser alguien en la vida. Compañerito, ¿querés ir a la escuela conmigo? Ahí podemos lograr nuestro sueño. Bueno, pues ese es un pequeño video que hicimos en UNICEF
que retrata también la situación de varios niños en la frontera sur y en la frontera norte de México que están en los albergues, que podrían tener un acceso a la educación escolarizada y también a la educación comunitaria con CONAFE, y que muchas veces el desconocimiento o la priorización de este derecho por parte de las familias o incluso también el desconocimiento de las autoridades educativas a que los niños pueden entrar sin requerimientos como son documentos de identidad o documentos académicos, es una barrera de facto en México que tenemos y que estamos tratando de trabajar muy de la mano con diversos actores en UNICEF. Ahora sí, empreso rápidamente mi presentación. ¿Me pueden confirmar que se ve, por favor? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Pues me voy corriendo. Yo les voy a platicar de un proyecto que tuvimos sobre inclusión de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad o migración. Y este proyecto lo trabajamos muy de la mano, y este es uno de los principales logros, con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y con la Secretaría de Educación Pública de ciertos estados. Este proyecto lo financió la cooperación alemana, la GIZ y la cooperación mexicana, también Amexid. Y esto es muy importante porque de repente parece que todos los esfuerzos vienen de fuera, pero no, la cooperación mexicana también trabajó muy de la mano con nosotros en este proyecto de diciembre a mayo de 2023. Y aunque termine este proyecto, no quiere decir que UNICEF deje de trabajar en estos temas, sino que ya trabajamos con otras vertientes. Pero gracias a esto pudimos sentar las bases del trabajo que hoy les voy a presentar. Y nuevamente hablar de trabajar con la Secretaría de Educación Pública parece muy sencillo, pero tanto a nivel federal como a nivel estatal implica trabajo fino con la Dirección de Gestión Educativa y Enfoque Territorial, la Dirección de Educación Indígena, porque ahí también se ven a los migrantes jornaleros agrícolas, la Dirección de Revalidación, con CONAFE e INEA, que les dan educación también a estas niñas y niños, aunque no debería ser su mandato directo, ayudan mucho en los albergues con currículo, con televisión educativa, ahora Aprende MX. Es decir, esta interacción con la Secretaría de Educación Pública, con control escolar, impactó en más de 10 direcciones generales y fue un trabajo pues arduo para poder lograr lo que logramos. ¿Qué buscábamos acá? Pues que las niñas y los niños en situación de movilidad en México tuvieran mayor acceso a oportunidades educativas. Y para eso, dado que no es una problemática solo de México, tuvimos que trabajar a nivel regional con los distintos países, en particular Centroamérica, donde tenemos que tener muy, muy fuerte relación porque la mayoría de la población migrante internacional sí viene de Centroamérica. También a nivel nacional para favorecer la articulación intersectorial, no es algo que el sector educativo pueda hacer solo. Y finalmente a nivel estatal para fortalecer las capacidades de las secretarías de educación y al final de las escuelas y los maestros que están frente a las niñas y los niños. Todo este trabajo en México ya se había autorizado, ya se había dado un esbozo, porque tenemos un documento que se llama la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y esta ruta reconoce el derecho a la educación. Pero por supuesto, y como estamos viviendo actualmente, hubo un cambio de administración y esta ruta se dejó sin una implementación fuerte. Entonces, justo hemos estado fortaleciendo la implementación de esta ruta. Los 4 grandes objetivos de este proyecto, como ya decía, a nivel regional, a nivel estatal, articulación a través de una subruta de acceso a la educación, formar docentes y primeros respondientes, no solo la formación de maestros y maestras, sino de educadores comunitarios de CONAFE, también de cuadros del Instituto Nacional de Migración, de COMAR, que supieran cómo detectar y canalizar a estos niños para que no estén, como ustedes vieron en el video, en los albergues, sin mucha ocupación o viendo el celular o simplemente esperando, en el mejor de los casos. Y también después tener ejemplos de modelos educativos pertinentes para la oferta regular. Esto lo trabajamos en un inicio en 4 estados donde UNICEF tiene una intervención directa, porque además tenemos oficinas ahí para atención a la situación de emergencia de migración. ¿Qué quiere decir esto? La intervención de emergencia son las grandes caravanas, los movimientos continuos, y nosotros este trabajo lo estamos haciendo también como una intervención de desarrollo, es decir, de largo aliento. En eso trabajamos con oficinas en Baja California, en Chihuahua, en Puebla, en Chiapas,
y algunos estados se han sumado a estos trabajos en el camino, como son Nuevo León, Jalisco y Michoacán. ¿Qué tenemos de resultados para hablar de un producto muy concreto en estos minutitos que me quedan? Tuvimos un gran seminario con el ILSE y esto sí les invito a que lo puedan ver. Está ahí, se llama Infancias en Movilidad y su Educación, con 20 webinars donde hablábamos con los papás, con los propios niños, qué significaba la educación para ellos, con los sistemas de control escolar para ver si es cierto que no se pueden inscribir los niños sin papeles y desmentimos ese mito, con por qué es importante la coordinación, pero también hablábamos de las brechas de género con las niñas en situación de movilidad versus los niños, hablábamos con los maestros sobre buenas prácticas a nivel escuela y hablábamos también con expertos internacionales y regionales. Este repositorio es gratuito, está vivo, agradeceremos que lo puedan revisar, pero bueno, tenemos ya mucha información sobre esta problemática que antes no se tenía. Logramos firmar una política de reconocimiento de los resultados de aprendizaje, es decir, validación y acreditación. En eso México está muy avanzado en el papel, no en la práctica, pero los países de Centroamérica todavía ponen muchas trabas, si el documento viene de tal país o si viene sin documentos los niños. Y en ese sentido firmamos esta política regional de reconocimiento de los resultados de aprendizaje y estaremos impulsando con la UNESCO a nivel regional el trabajo con 8 países, en particular de la región SICA, de la región Integración Centroamericana y México, en un esfuerzo sin precedentes. ¿Cuáles son los desafíos para México? Que esto es súper importante y lo detectamos a través de un instrumento que ahora les comentaré. Bueno, pues hay desafíos de presupuesto. El PAEPEN, que era el presupuesto para población migrante e indígena, desapareció desde 2020. No hay dinero para estas políticas públicas. No hay coordinación. Los pocos programas que existen, el PROVEM o lo que hace algún estado o lo que hace CONAFE, no tiene evaluación, no tiene coordinación, no sabemos a cuántos niños llega porque no hay datos y no sabemos el impacto en la cobertura, no sabemos dónde están los niños en situación de movilidad, a qué escuelas van recurrentemente y cómo poder apoyar a estas escuelas, a estos estados. Estos datos dejaron de recabarse en 2019 antes de la pandemia. No tenemos datos duros y ese es uno de los principales problemas. La atención nuevamente está fragmentada, a veces atiende CONAFE, pero ya se está replegando de los albergues, a veces atiende PROVEM, a veces la Secretaría de Educación. Generalmente las escuelas que han apoyado a niños y niñas en situación de movilidad son poquitas, son pequeñitas, son esfuerzos de un director, de una directora, de un secretario de Educación que al tener un cambio de autoridades, pues no son sostenibles. Nuevamente, no tenemos una estadística con información desagregada, como si la tiene Colombia, Ecuador y u otros países de la región. Nosotros, a pesar de tener sistemas de primer mundo para poder tener los datos de manera desagregada, como son la 911, como son el CIGEP, pues esto es un tema más político y no hemos podido tener esta información. Y no podemos tampoco detectar la trazabilidad de las trayectorias. Si una niña o un niño logra insertarse a un círculo de CONAFE o una escuela regular en Chiapas y luego llega a Guanajuato y luego llega a Tijuana, no podemos hacer la trazabilidad de trayectorias educativas. Y esto no solo implica para niños y niñas en situación de movilidad internacional, sino que tiene implicaciones para niños y niñas repatriados, para niños y niñas desplazados internos, que es la mayoría de la población que tenemos ahora en albergues en frontera norte, para niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes. Pensemos que si abrimos el trabajo para poblaciones en situación de movilidad, es para todo este crisol y no solamente para refugiados, solicitantes de asilo o migración internacional. Esto implica e impacta a todas las niñas y niños que en México están en este momento fuera de su lugar de origen. Para ello, levantamos un diagnóstico participativo que es público, es gratuito, está en la página de UNICEF México, con entrevistas a directores, a docentes sobre las barreras, los conocimientos, actitudes y prácticas que limitan el acceso. Mucho de lo que nos encontramos es que los directores y los docentes nos decían, yo sí conozco la normativa de acceso, yo sí sé que hay que pedirle a los niños migrantes que llegan a mi escuela. Y al momento de hacer preguntas técnicas como se les debe pedir acta de nacimiento, CURP o boleta,
contestaban de manera equivocada. ¿Qué nos encontramos? Que hay mucho desconocimiento en la formación inicial y continua de los docentes. También nos encontramos en este documento que la prioridad número 1 de los papás en situación de movilidad son las necesidades de alimento, seguridad, refugio, por supuesto que son válidas, pero la prioridad 1 de los niños es estar en la escuela, es estudiar, es aprender. Y las escuelas no solamente por el tema de numeracidad y literacidad, son espacios seguros, son espacios donde salen de la realidad del albergue, donde interactúan con sus pares, recuperan nociones de normalidad, hay un apoyo psicoemocional. Entonces, las escuelas, en el mejor de los casos, son espacios que a los niños y a las niñas en situación de movilidad, pues les cambian la realidad y les cambian el panorama. Este diagnóstico es el único en su tipo. Entrevistamos nuevamente a autoridades educativas a nivel federal, a docentes, directivos, familias en situación de movilidad y a los propios niños, y es el único documento en su especie para poder tener tanta información sobre las niñas y niños en situación de movilidad. Trabajamos muy de cerca en la coordinación intersectorial con Mejoredu, en particular con 21 estados y autoridades educativas, para poder lograr un mejor acceso, permanencia y conclusión de las niñas y niños en situación de movilidad. Y aquí justo les presento la subruta. Esta es una subruta que trabaja el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, y ahí está súper clarito que los niños estudien. Y esta subruta o esta ruta lo que busca es que haya una coordinación intersectorial para que haya una reparación, una restitución de derechos. Entonces, no es algo que UNICEF se esté inventando, no es algo que estamos forzando a la SEP a hacer, es algo que la SEP firmó, que otras dependencias como la Procuraduría de Protección, como el CIPINA, como entidad coordinadora, el Instituto Nacional de Migración y otras entidades de gobierno se comprometieron a hacer. Entonces, no es nada ajeno. La subruta nada más nos marca la misma lógica de la ruta. Hay que informar dónde hay niños, detectarlos, canalizarlos a la autoridad educativa y acompañarles. No es nada complejo. Nuevamente el tema de datos es algo que sí les quiero poner aquí y ya casi acabo, porque los datos nos dicen cómo atender de mejor manera y con qué presupuestos y primeros respondientes. Entonces tenemos varios recursos para que no nos quedemos solamente en políticas públicas o en los datos o en la atención directa, sino también en lo que abarca la formación docente y la atención directa. Tuvimos un proyecto muy bonito de estancias incluyentes, o las estancias o los CAIS, los Centros de Atención Integral para Educación Inicial y Preescolar, podían traer a niños y niñas en situación de movilidad y esto les cambia la vida a las mamás, que pueden además buscar medios de vida, buscar cómo atender su situación de documentos, y a los niños pues los tienen en un lugar seguro, feliz, con rutinas de nutrición, de sueño, en fin. Y tuvimos también un piloto de transición a la educación escolarizada. Primero, recomponer las condiciones de aprendizaje de estos niños que vienen con muchos traumas, con mucho impacto de su tránsito migratorio, y cómo recuperar trayectorias educativas con CONAFE, a quienes seguían su trayecto, certificarles, darles su boleta, que además tiene el mismo peso y validez que una boleta de una escuela regular, y seguían, y muchos niños han logrado entrar inmediatamente a las escuelas en Estados Unidos con su certificación de CONAFE que les dimos en estos espacios, o insertarse después a una escuela regular, y esto lo trabajamos en Baja California, en Chihuahua y en Puebla. Ahora sí, les quiero exponer en estos 3 minutitos que me quedan el protocolo, porque es una herramienta clave y nos ayuda a eliminar tantos mitos del acceso a la educación de esta población. Fue un proceso participativo, en él participaron organizaciones de la sociedad civil, autoridades educativas, agencias de cooperación, y bueno, es un producto que no es solamente de UNICEF, es de la SEP. Algunas directrices importantes. Todos los niños tienen derecho a la educación sin importar su condición migratoria, y eso nos quita varios mitos que están además en la Ley General de Educación, donde solo se menciona a migración jornalera y a migración repatriada. Todos los niños en México tienen derecho a la educación. El interés superior de los niños es que estén en la escuela. Entonces, si hay un reglamento de uniforme o hay una regla del Comité de Padres de Familia de que tienen que pagar su cuota, eso es secundario. Lo primero, y esto está en la Constitución de México, es que los niños estén en la escuela.
todas las personas pueden acceder a la educación y todos los niños pueden hacerlo. La inscripción además puede ser en cualquier momento del ciclo escolar, si está iniciando, si se inscribió a tiempo, si no. Esto lo admite el sistema educativo mexicano y también lo admiten los sistemas de control escolar y le toca a las autoridades educativas promover la permanencia y la conclusión, no solamente el acceso. Encontramos en el diagnóstico varios temas en barreras de la oferta, menciono algunos a vuelo de pájaro, el tema de desconocimiento de la normativa, no hay comunicación dentro de la estructura educativa, lo que sabe el de control escolar no lo sabe el director, no lo sabe el supervisor de nivel, entonces cada director aplica la normativa un poco como se le ocurrió, como se acuerda, como cree que está bien. Hay mucha discriminación velada, a muchos niños y niñas se les dice no hay cupo en este plantel, vete a buscar otro, y ni siquiera se les ayuda o se les apoya en este proceso y se revictimiza. Hay complejidad en los trámites administrativos, a muchos niños les dicen tienes que arreglar esto en la capital del estado o en la SEP federal, los hacen pagar viajes que no tienen sentido, los hacen sacar fotocopias, dar documentos que nuevamente son producto del desconocimiento. Y por eso tenemos que fortalecer la difusión. Y en el tema de la demanda encontramos que se prioriza muy poco la educación por parte de las familias o tienen, como decía en el video, temor a detención y deportaciones en el camino a la escuela, no solamente por autoridades, sino también por células del crimen organizado, hay limitantes económicas y en algunos casos hay barreras lingüísticas. ¿Qué dice el protocolo que suscribió la SEP, que suscribieron muchos actores, que es un acuerdo a nivel nacional en México? Bueno, primero, si hay cupo, paso 2. Si no hay cupo, es el director o directora quien tiene que llamar a control escolar del estado, no decirle a la familia, tú ve y búscate una escuela, y tiene que decirle dónde hay cupo cerca de donde esté esa familia, no la escuela más lejana en el estado, no la del otro lado de la ciudad, sino cuál está cerca. Y eso, las autoridades de control escolar, hasta eso sí son bastante responsivas en este apoyo. Si no está el director y está allá abajito, quien se quede de responsable tiene que saber cómo atender a esta población para no revictimizar. Ahora, si tiene documentos de identidad, se le inscribe así. Si no tiene documentos de identidad, se usa una solicitud de inscripción donde los papás ponen el nombre del niño. Entonces, no necesitamos el CURP, el acta de nacimiento, el pasaporte, documentos que además estas familias no tienen porque las dejaron en el tránsito migratorio. Entonces, muy importante, la normativa de la SEP nos dice, la falta de documentos de identidad no es un obstáculo para el ingreso a la educación. Esto sucede todavía en escuelas en México y hay que eliminarlo. Ahora, si tiene documentos de antecedentes escolares, se le coloca de acuerdo a la tabla de equivalencias de DEGAIR o al convenio Andrés Bello que México es parte, al convenio México-Guatemala, donde además hay una equivalencia directa, no deberíamos hacerle exámenes a los niños de Guatemala con su boleta, y también al documento de transferencia con Estados Unidos, que es una boleta doble, y muchos maestros y directores no la conocen y entonces no hacen caso a estos documentos cuando los hay. Si no tiene documentos, entonces sí se hace una ubicación por nivel, dependiendo si es preescolar, primaria o secundaria. Muy importante acá abajito, los documentos o los antecedentes escolares no requieren apostilla ni traducción de perito oficial. Muchos directores le siguen pidiendo esto a las familias, nuevamente revictimizan, los hacen incurrir en gastos innecesarios. La norma de la SEP es muy clara, está dispersa, es compleja si la leemos por afuera, pero aquí está resumida ya en este documento. No se pide apostilla ni traducción de perito oficial. Ahora, ¿a quién le toca promover la permanencia, tener renivelación, clases de refuerzo, herramientas lingüísticas para fomentar la inclusión en el aula? Es a la escuela, es a los docentes. No hay otra vía, no es a los papás, no es contrátele un curso de verano, no es que haga tareas por fuera, es a la escuela y la escuela le toca esto y tenemos que apoyar a las escuelas para que lo puedan hacer. Para concluir en el tema del ciclo escolar, con o sin la CURP, la autoridad educativa cierra la boleta según lo que se haya cursado y se le entrega a las niñas y a los niños. Y gracias a esto detectamos que además muchas entidades, entre ellas el INEA, donde cursan varios niños esta educación, retenía certificados porque decía en sus reglas de operación
No les damos el certificado a los niños o a las niñas de su año escolar porque no han regularizado su situación migratoria. No tienen por qué la autoridad educativa hacer funciones o atribuciones de la Secretaría de Gobernación o de Migración y no tiene nada que ver. Entonces, no se deben retener o condicionar la boleta y ni los certificados a los niños porque muchos buscan llegar a Estados Unidos. Y si regularizan aquí su situación migratoria en México, si solicitan asilo o refugio, ya no pueden solicitarlo en Estados Unidos. No es un incentivo para ellos. Entonces, ¿qué le toca a la autoridad educativa? Facilitar el camino, facilitar la trayectoria educativa. Y aquí están los datos de DEGAIR, que es la entidad de acreditación y revalidación. Y tenemos la versión menos técnica para las familias de este protocolo, que hemos socializado en muchos estados. Este protocolo no está solamente en la página de UNICEF, ni lo guardamos para nosotros, está en la página de DEGAIR, está en la página de control escolar, y es una herramienta que estamos difundiendo por todos lados para que se conozca, y tenemos algunas adecuaciones para Baja California, Chiapas, Puebla, donde de repente alguna entidad se llama distinto. Por ejemplo, en Puebla existen las coordinaciones, que son las CORDES. Entonces, adaptaciones muy chiquitas, pero en general para todos los estados este protocolo es válido. ¿Y qué buscamos con estos espacios? Bueno, pues mucha difusión, fortalecer a los docentes, fortalecer a las familias y que esta información además ayude a que entren más niños y niñas a la escuela, a que haya más datos también sobre cómo entran y cuántos permanecen y concluyen el sistema educativo mexicano o continúan su trayectoria educativa hasta otro país. Yo hasta ahí lo dejo. Muchas gracias y una disculpa si me excedí en tiempo. Querida Paola, al contrario, estamos en tiempo. No sé si quieras extender algún punto en específico. Creo que lo último que has mencionado es muy esencial porque en efecto a mí también me ha tocado que algunos directivos no dejan entrar a los niños por el acta de nacimiento o por la boleta, ¿no? Ya que los padres de familia no cuentan con una boleta para poder ingresar a sus hijos a las escuelas. Son las 34 horas de Baja California y tenemos contemplado una hora, ¿no? 15, 20 minutos para preguntas y respuestas. Creo que podemos extendernos 10 minutos si quieres puntualizar algún punto. Te cedo la Excelente, voz. muchas gracias. Sí, por eso me fui corriendo. Entonces, ¿qué me gustaría puntualizar en estos minutitos que me quedan? Hay mucho desconocimiento todavía. En pleno siglo XXI seguimos poniendo nosotros, como nosotros me refiero a las autoridades educativas, a los maestros, barreras. ¿Saben qué trabajo le cuesta a las familias y a los niños armarse de valor, salir del albergue, tocar la puerta de la escuela para que los rechacen? Es terrible de verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué nos toca a quienes estamos trabajando en cooperación con las autoridades educativas? Apoyarles a reducir barreras, a reducir prejuicios, a decirles que también los directores se aceptan hacia los niños, a también pedirle a las autoridades educativas pues que apoyen a las escuelas que reciben más niños, sobre todo en frontera. Nos ha tocado ver en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, escuelas que están llenas de niñas y niños en situación de movilidad, y a sensibilizar mucho a las comunidades de acogida. Todavía hay mucha discriminación por parte de los docentes, los directores, los propios padres de familia de las escuelas que no quieren que sus niños estén con otros niños, otro tipo de niños. Entonces, y también a los coordinadores de albergues. Algunos albergues aquí en Ciudad de México y en otros lugares son a puerta cerrada. Estamos vulnerando el derecho de los niños y niñas a su educación. Yo sé que hay un tema de seguridad en algunos lugares, eso no lo podemos negar, pero sí también podemos hacer acuerdos y ver nuevamente una tercera vía de cómo poder hacer que este derecho llegue a todas las niñas y los niños. Agradecerles nuevamente, decirles que vamos a abrir una nueva edición del MOOC en Aprende MX, donde tocamos todos estos temas, donde también vemos una sesión de protocolo, y qué importante, y agradecemos nuevamente este espacio para que todas las personas que nos están escuchando sepan que hay que trabajar mucho con las escuelas, hay que trabajar mucho con las familias, pero sobre todo que las barreras que son subsanables y que son muy claras en la normativa de la SEP, las podamos eliminar mitos, eliminar desconocimiento y apoyar a que todas las niñas y los niños entren a la educación. Mi último punto, antes de resolver preguntas, nuevamente como empecé mi charla, no pensemos solamente en migración internacional, en los niños de Ucrania, de Afganistán, de Haití que están en México.
pensemos también en toda la población en condición de desplazamiento que está en los albergues, en Tijuana, en Ciudad Juárez, que vienen de Veracruz, vienen de Guerrero, vienen de Michoacán y ni siquiera tienen acceso a las escuelas en su país. Por desconocimiento, por falta de documentos, es tristísimo. Entonces, si ustedes nos apoyan a difundir esta información, vamos a estar muy agradecidos. Muchas gracias nuevamente. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar aquí con las preguntas primero que tenemos en el chat y luego, ¿les parece, Sandra y Mónica? Les cedo la palabra. Muy bien. Aquí José Luis Ramos pregunta, ¿qué es un respondiente? Muy buena pregunta. José Luis, primeros respondientes, nosotros nos referimos a las instituciones de primer contacto, es decir, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los albergues, que de repente no tienen nociones de educación, pero que pueden canalizar a los niños. Entonces, hay también que sensibilizarlos a ellos sobre el derecho a la educación. Gracias. Gracias. Bueno, ahora tenemos la pregunta de Félix Cruz Torres, que dice, ¿todos los niños tienen derecho a la educación aunque no sean mexicanos? Es correcto. Así justo está en la Constitución y en la Ley General de Educación. Todas las niñas y niños en México tienen derecho a una educación universal, laica y gratuita. Y nosotros, las autoridades educativas, me refiero, tenemos la obligación de garantizarla. Muchas gracias, Paola. Ahora tenemos la participación de Marlene Ríos Sánchez, que pregunta, ¿qué pasa cuando es un adolescente que quiere estudiar y le piden la CURP, pero Comar aún no resuelve? Este tipo de casos son los que justo empezamos a ver. No le debe pedir la CURP ninguna institución educativa. Lo que nos pasa generalmente con los adolescentes es que ya no los aceptan en las secundarias regulares por el tema de extraedad. Y la mayoría tienen que continuar sus estudios con INEA, pero ni INEA ni la escuela regular les debe pedir la CURP. Comar no tiene que resolver nada, es el director que tiene que entender la normativa, acérquenle el protocolo a ese director, por favor, o directora, y dígale, no necesita documentos de identidad, este niño o esta niña puede entrar y recibir el servicio educativo, y no solo puede, debe entrar. Eso. Muchas gracias. Y aquí hay un comentario de Eloísa Luz María López López. Dice, es muy importante esta información, ya que aquí en el Estado de México no hacen las inscripciones o mandan o los mandan a Toluca, ¿no? A las personas que quieren hacer algún tipo de trámite. Y creo que esto es en todos los estados, ¿no? Que los mandan, les van indicando lo que tienen que hacer y al final, en lo personal me ha tocado que los mandan a Estados Unidos a los padres de familia para buscar el acta de nacimiento, ¿no? Entonces es una serie de desconocimiento de la información que al final los padres optan por no inscribir a los hijos a las escuelas, ¿no? Bueno, hasta el momento son todas las preguntas que tenemos. Ahora me gustaría cederle la palabra a Sandra Lorenzano. Adelante. Muchas gracias. Pues primero agradecerte mucho, Paola, esta exposición, que además de ser fundamental, clarísima en todo lo que estás diciendo, está perfectamente dicho todo, no deja lugar a ninguna duda, es absolutamente conmovedora. O sea, desde que empezaste tengo la piel chinita y da horror, ¿no? Pensar, además, como nos pasan muchas cosas, tenemos leyes, tenemos normativa, lo que no tenemos es quizás la difusión de esas leyes y esa normativa y muchas veces la voluntad de quienes están a cargo de aceptar o no aceptar para abrir un poco su cabeza y su solidaridad. Y ahí me imagino que hay muchas formas de ayudar y de apoyarlos a ustedes en el trabajo que están haciendo desde UNICEF, el vínculo con las instituciones de gobierno o con algunas instituciones privadas. Yo, si me lo permiten, te quisiera ofrecer dos cosas que, si te sirven, ahí estoy. La primera es que tenemos un programa de radio en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que se llama Violeta y Oro en Radio UNAM, la propia Marta ha estado.
es un programa, Radio UNAM es de alcance nacional, entonces sería muy importante que la gente escuchara esto que tú tienes para contar. Solo decir eso, que volvió a preguntar ahora un compañero, fíjate que no estaba tan claro, aunque pensamos que sí. Todos los niños que están en México, las niñas y los niños que están en México, no dice mexicanos, tienen derecho a la educación pública, laica y gratuita. 3 cosas que son fundamentales y que hay que seguir defendiendo. Entonces, para cuando tú puedas o quieras, podemos grabar en cabina, podemos grabar por Zoom, porque me parece que ese es un espacio de difusión muy importante. O esperamos que así sea. Y lo otro, fíjate que mucho de lo que dijiste, de la reacción de los directores o de los directivos, de las y los docentes y demás, lo dijiste claramente, tiene que ver con discriminación, tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con miedos, y estoy hablando nada más de este sector. También del lado de los migrantes hay mucho miedo, porque si tú dejas como mamá migrante, por ejemplo, que tu hija, hijo entre a la escuela, a lo mejor pasado mañana llegan las autoridades migratorias de México y te deportan porque resulta que eres guatemalteca, hondureña, etcétera. Entonces, ahí hay una cosa, pero me quedé mucho con la palabra discriminación por una situación bastante sencilla de explicar, y es que tenemos algo que se llama CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El CONAPRED tiene una asamblea consultiva y desde agosto del 2022 tengo el honor de haber sido nombrada por mis colegas, porque no es un puesto oficial, sino un puesto honorario elegido por los colegas, la presidenta de la asamblea consultiva. Y yo quisiera, sabes que nunca se ha tocado el tema de esta discriminación, sí a las personas migrantes, pero esta específicamente en el sector educativo, me parece que es muy importante que se conozca también ahí y que podamos apoyar en el contacto con el gobierno nacional, que es lo que hace el CONAPRED, ¿no? Creando programas, creando campañas, etcétera, etcétera. No prometo nada, pero sí, lo único que puedo prometer es que me interesa que esto se conozca y se difunda. Ayer justamente teníamos una reunión, y perdón si me extiendo, ya con esto termino, teníamos una reunión con InMujeres y me estaban contando justamente todo lo que están haciendo con la Secretaría de Educación Pública, trabajando fundamentalmente con las escuelas normales. Y pensaba qué importante también sería las escuelas normales que cualquiera de las personas que estamos aquí sabemos que son uno de los espacios educativos de mayor incidencia en la sociedad y a la vez más despreciadas por la propia sociedad de nuestro país, ¿no? Ser maestra o maestro es algo que no se considera importante ya. Basta ver los sueldos. Si el gobierno, el Estado considerara que es una profesión que vale la pena, los sueldos no serían lo que son, ¿no? Y me parece que incidir también ahí puede ser muy interesante y armar estas redes, como ustedes saben armarlas desde UNESCO mucho mejor que yo. Entonces, te ofrezco ese acompañamiento. Si sirvo para algo, aquí estoy. Luego las chicas me pasarán tus datos. Bueno, o te busco en la página de UNICEF para que no crean que lo digo y ahí se queda. Me importa mucho, son cosas que me importan mucho y especialmente, Marta lo sabe bien, todo lo que tiene que ver con niñeces, adolescencias y juventudes, o infancias, adolescencias y juventudes en situación de movilidad. Si además cruzamos el género, las cosas se vuelven más complicadas aún. Y qué bueno que mencionaste a las personas jornaleras agrícolas, porque se nos olvida en este país, y se nos olvidó toda la pandemia, que si algo podíamos comer en casa era porque había gente que estaba en el campo trabajando para que así fuera, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por tu exposición y sobre todo muchas gracias por el compromiso y por el trabajo que están desarrollando. Gracias. Muchas gracias, Sandra, muy atinada y como siempre muy sensible ante ese tipo de temáticas. Ahora vamos a cederle la palabra a Mónica. Adelante.
Gracias, Porfi. Em, También, gracias, Paola. Estoy súper contenta de escuchar el contenido del protocolo que ya me lo habías enviado. Yo solo quiero compartir un poquito algo que está muy relacionado con lo que tú nos cuentas de los hallazgos de un trabajo de campo que acabo de realizar muy recientemente en Oaxaca. Y para mí el tema de la norma me toca muy cercano porque estuve involucrada directamente en la negociación de las normas de control escolar en 2015, 2014-2015, junto con IMUMI, y fue un trabajo muy duro de negociación con la DEGAIR. Y efectivamente, en un principio, DEGAIR estaba interesado en que fueran normas que aplicaran solo para los mexicanos que regresaban de Estados Unidos. Tenían mucho miedo de dejarlo abierto y decir que cualquier migrante o cualquier niño, ¿no? Pero fue uno de los logros que tuvimos en la negociación. En ese entonces, DEGAIR no consideraba, la SEP no consideraba que hubiera muchísima demanda de niños migrantes con otras nacionalidades, porque les mostrábamos los datos de todos los que estaban regresando de Estados Unidos, que eran más de 500,000, y así fue como los convencimos de que las normas quedaran así de amplias para que pudieran aplicar a cualquiera. Pero como tú bien lo dices, las normas son súper complejas y durante años en mi propia labor con algunas organizaciones dábamos este tipo de talleres, pero nos dábamos cuenta que era una tarea titánica que no podíamos hacer, que la difusión y la implementación y asegurar la correcta implementación de una norma federal tiene que llevar recursos que son federales, ¿no? Que bajan. Y me acuerdo que Degair nos decía, es que no podemos porque somos el área que tiene menos recursos de toda la SEP y nunca se asignó una partida presupuestal por parte de Hacienda para hacer esta difusión. Entonces me da mucho gusto que casi 10 años después de que se hizo la eliminación de la apostilla en el 2015, hay un protocolo, ¿no? Lamentablemente, como tú dices, sigue habiendo muchos casos de desinformación y ahora que estaba en Oaxaca, donde hay muchísima población en tránsito, pero también de retorno, principalmente y muchos niños dobles nacionales. En todas las escuelas que estuve, desde preescolar, primaria, secundaria y también algunos CETIS, pues tenían esta confusión los profesores y los directores, ¿no? O sea, de pedirles la CUR, pedirles el acta de nacimiento. En algunos casos sí los aceptaban, pero seguían haciendo el condicionamiento del certificado, aunque les decía, mira, pero en la norma dice que ya no. Y lo que me llamó la atención a veces era la justificación que daban, que honestamente no me parecía malintencionado. Decían los directores, es que yo lo puedo aceptar aquí en la primaria y en la secundaria, pero para que entre a la prepa, al CETI, se referían, ahí forzosamente le van a pedir la CURP. Y entonces, si no lo obligo yo ahorita a tener la CURP, voy a contribuir a que se trunque su educación, ¿no? Y eran cosas que, por otra parte, decía como, pues sí, pero no, ¿no? Era muy complicado. Y pues me tocó ver incluso temas de que no les daban las becas Benito Juárez, no les daban los uniformes por no considerarlos nacionales, los consideraban extranjeros. Y también pude recopilar algunos testimonios de los padres, porque había padres que ya no era que tenían un año en México, tenían 7, ¿no? Y entonces era un poco como en 7 años la escuela no les ha dicho que pueden registrar a su hijo con la nacionalidad mexicana porque tiene derecho. Y al hablar con los padres, uno de los miedos que fue muy interesante y te lo quiero compartir, está relacionado al que decía Porfiria. Ellos tienen este mito de que si registran a su hijo a la nacionalidad mexicana, después ese hijo no los va a poder pedir para reunificación en Estados Unidos. O sea, los padres tienen planes de volver a migrar de manera transnacional y los hijos que nacieron en Estados Unidos pueden hacer esa petición a partir de los 18 años. Pero los padres pensaban que si el niño también adquiría la nacionalidad mexicana, iba a perder de alguna manera los derechos que tenía por su nacionalidad estadounidense. Entonces, me parecía como algo muy interesante y que efectivamente requiere de un tema de capacitación, no solo a directivos, autoridades. Yo hablé hasta con las autoridades estatales y no tenían idea ni de las normas ni del programa Soy México para la doble nacionalidad, ¿no? Pero creo que también requiere muchísimo trabajo con papás. Entonces, pues sí, voy a ver si a ver, me contacto con alguien de las personas de autoridades, a ver si
de pronto pueden recibir una visita de ustedes, que creo que sería de muchísima utilidad. Y bueno, era lo único que quería compartir. Y qué gusto que esté el protocolo y que están haciendo un trabajo de difusión tan grande, la verdad. Gracias. Así es, muchas gracias. Y bueno, veo que estás respondiendo algunas preguntas que están aquí apareciendo en el chat del Zoom. Muchísimas gracias. Igual al final lo vamos a comentar para nuestras escuchas que tenemos en Facebook. Y vamos a continuar contigo, Marta. Adelante, te cedo la voz. Gracias, Porfi. Bueno, lo primero, muchas gracias a la maestra Paola Gómez. Yo igual me sumo a las felicitaciones y los agradecimientos. Creo que uno de los principales problemas que tenemos en este ámbito es la falta de socialización de la normativa, que eso lleva a un incumplimiento no solo del derecho a la educación propiamente dicho, sino a otros derechos que se encadenan y que están directamente vinculados. El derecho a obtener una beca, y ahí tenemos un derecho económico, y luego pues esto condiciona muchísimo luego las posibilidades de éxito laboral de estas personas, ¿no? A mí hay una cosa que de entrada me ha marcado en el vídeo que compartía Paola. Una niña adolescente dice directamente: es un derecho la educación, espero. Dice, es un derecho, espero. O sea, espero que lo sea. Me gustaría que lo fuera. No tengo la garantía. Entonces ya creo que es un punto de partida bastante significativo, ¿no? Hay que pararse aquí y pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Destaco también la importancia de la implicación del Estado, en este caso a través de la Secretaría de Educación Pública. El Estado tiene que implicarse, o sea, es un problema que no puede dejar en manos de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil. Todos estos otros actores son importantes, pero la implicación del Estado es fundamental porque es, digamos, el principal responsable, ¿no? En este sentido, creo que el Estado tiene que implicarse muchísimo en la formación de maestros, formarlos para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, pero sería importante, aunque sé que es difícil, ofrecer una formación integral, ¿no? que contemplara pues, los distintos perfiles de movilidad. Hay niños en tránsito, pero también inmigrados, retornados, jornaleros, refugiados, asilados, es decir, la realidad es tan compleja que tenemos que tener estrategias que respondan a ella, ¿no? Y por supuesto considerar las brechas de género que me parecen esenciales y la variable étnica, porque en la medida en la que interseccionan todas estas variables, las situaciones de vulnerabilidad son mayores, crecen. Entonces tiene que haber respuestas integrales para problemas de tanta complejidad. Otra cosa que quiero señalar y que comentaba Paola es que, bueno, la escuela llega a ser un espacio de normalidad, o sea, un espacio en el que recupera la normalidad. Yo entiendo que puede ser un espacio que en la medida en la que les ayuda a establecer una rutina puede ser beneficioso, pero hay que preguntarse, bueno, ¿qué nueva normalidad encuentran en la escuela? Porque esa normalidad lamentablemente no suele ser muy agradable o muy amable, ¿no? No nos olvidemos de todas las experiencias de exclusión y discriminación que sufren estas personas una vez que acceden a la escuela. O sea, el derecho a la educación no es solo acceder a un espacio físico que se llama escuela, sino tener verdaderamente el derecho a disfrutar de una educación de calidad, ¿no? Y ya con esto quiero plantearte dos preguntas y bueno, también un poco reflexionando sobre los resultados de los estudios que yo he hecho en Oaxaca. Una sería cómo aborda UNICEF México dentro de su programa, que me parece fantástico, pero cómo aborda el tema de la lengua. Creo que eso no, al menos yo en esta presentación no lo he escuchado. Bueno, hay directores que no permiten la inscripción de estudiantes migrantes porque no disponen de la CURP o porque no disponen de la boleta. Sabemos que eso está fuera de la normativa ya hace tiempo, pero también no les permiten inscribirse porque no saben español. Yo, mis trabajos de campo en Oaxaca, en muchas escuelas, más de las que me gustaría, pues directamente el niño, la niña, el adolescente no sabe español, no, pues no les dejamos inscribirse porque es que nadie les va a tener paciencia, no saben español. Entonces, mejor que se vayan a otro lado, o mejor que se vayan a su casa
que aprendan español y ya luego pues ya veremos si entran, ¿no? Hablo de estudiantes que llegan desde los Estados Unidos, pero también estudiantes indígenas. No saben español, aquí no se puede entrar. Entonces, ¿cómo aborda UNICEF México esta cuestión dentro de su programa? Y con respecto concretamente al caso de la CURP y las boletas, yo tuve la experiencia de decirle a un director que estaba pidiendo a los estudiantes migrantes justamente la CURP y la boleta, le dije, usted no puede solicitar estos documentos, hace ya años que cambió la normativa, usted está contraviniendo la normativa, está vulnerando los derechos de estos estudiantes. Y me dijo que no, que eso no podía ser así y bueno, que incluso ya no solo que les había pedido la CURP y la boleta, sino que les había pedido que esos documentos estuvieran a su nombre, o sea, dirigidos expresamente al director fulanito de tal, o sea, el nivel de desconocimiento es muy preocupante, ¿no? Entonces, ante esto, ¿cómo proceder? Cuando a un director de escuela le estamos diciendo, oiga, mire usted que no, que es que esta es la normativa, que se la estoy mostrando, son documentos oficiales, esta persona rotundamente se niega a cumplirla. No sé, quizás porque yo no era una persona de autoridad del gobierno ni nada de eso, aunque tenía experiencia, aunque le estaba dando documentos oficiales, pero bueno, ¿cómo proceder entonces en estos casos? Gracias, Paola. Me voy por orden. Primero, agradecer los comentarios tan hermosos de Sandra. A donde nos lleven, donde podamos difundir esta información y esta labor, por favor, tómenos en cuenta y felices de estar en todos los espacios. De lo que comentaba Mónica, sí, es todo un tema que 15 años después estemos viendo la normativa. Acaba de haber una última actualización en septiembre de 2023, pero qué fortuna que en México además y los derechos humanos sean progresivos, que la administración que llegue no puede irse 3 pasitos para atrás, sino tenemos que ir para adelante. Entonces, qué bueno que eso que tú plasmaste en su momento se esté difundiendo hasta ahora, pero se está difundiendo y efectivamente creo que el rol de Estado es clave. Hemos empujado mucho con esta administración, cruzamos todos los deditos que nos dejen hacerlo, hacer una capacitación vía los consejos técnicos del protocolo. La hemos estado peleando desde el año pasado porque si no, no es obligatorio, si no se queda en una platiquita que dio UNICEF un día en un estado, tallercito, entonces estamos empujando para que se den consejo técnico. Ahora no sé por qué el consejo técnico, la agenda de consejo técnico la ve la Dirección de Desarrollo Curricular. Tendremos que volver a tocar la puerta porque nos cambiaron a la directora y decirles, hola, queremos presentar esto antes de que concluya esta administración, pero estamos haciéndolo. Si no lo logramos, viene la siguiente administración y esperamos hacerlo, pero ustedes son nuestros embajadores y embajadoras. Por favor, lleven el protocolo, lleven la palabra, llévense esta información. Y como dice Marta, cuando llegamos a la escuela, y ahora sí, a ver, aquí está mi protocolo, sí, pero esto no lo conozco, esto no sé, ¿cómo hacemos para que los niños entren? Por eso al final del protocolo, en todos los estados donde trabajamos y también a nivel federal, están los datos de DGAIR, teléfono, correo, y también se vincula un hipervínculo, si usted le pica ahí no tiene que buscar nada más, el directorio de control escolar del estado. Ellos sí saben cómo implementar la norma. Entonces, si el director no quiere, lo que le decimos a las familias es, en la infografía para familias, márquele a control escolar del estado. Si control escolar le dice, la escuela fulana de tal, el director Juan Pérez no nos deja entrar. Estuvimos tratando en algunos estados como Chihuahua, como Nuevo León, de crear un sistema como de seguimiento de los casos, de los niños que no entraban, si hay algunos directores o algunas escuelas que persisten con estas prácticas. Desafortunadamente, este tipo de sistemas todavía tenemos mucho que trabajar. También lo estábamos viendo con DGAIR, las llamadas que les llegan, también el protocolo federal, para eso están los datos de DGAIR, para que hablen y digan en la escuela tal, el director tal, no nos está permitiendo. Y ahí sí la SEP toma cartas en el asunto. Entonces, no queremos que sea un tema de denuncia, pero así lo dice la infografía de familias. Si usted no le dan el servicio, si usted no le están haciendo caso, hable aquí, escriba acá. Sabemos que además de eso dista mucho a que las familias logren hacerlo, pero es un pasito más cerca, ¿no? Si no tienen a Marta Rodríguez que esté ahí frente al director, por lo menos tú, Marta, que tienes más recursos, tú sí puedes hablar y decir,
escuela tal, director tal, está contraviniendo la normativa y ellos sí toman cartas en el asunto. Y voy a cerrar con el tema de la lengua. El tema de la lengua es importante, pero sí nos encontramos nosotros en casi todas las escuelas, las niñas y niños que vienen de distintas nacionalidades, salvo algunas excepciones, ya traen nociones de español y si no las agarran en la escuela. Esto hablando de niños, por ejemplo, que hablan creol o que hablan afgano, incluso en Tijuana nos hemos encontrado mucha población coreana, entonces sí los niños ya traen algunas nociones y ellos además les sirven aprenden muy rápido, la escuela sirve justo para eso y les traducen a sus papás. Entonces, lo que nos hemos encontrado no es necesariamente adaptar las políticas escolares a la lengua, sino más bien que sí les permitan accesar y los niños van adquiriendo vocabulario a la par de otros aprendizajes que les funcionan. Ahí más bien hay que fortalecer a la escuela. La normativa es muy clara. La escuela sí tiene que brindar esa tutoría, ese apoyo, ese refuerzo que en la lengua, en la segunda lengua, que va a ser el español. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos niños hay, chinos, coreanos, haitianos, y cómo apoyar a la escuela en presupuesto estatal? Como no hay datos estadísticos, pues no podemos dirigir presupuestos para estas escuelas que además ya sabemos cuáles son, las que detectan niños, las que traen niños, donde la población se siente tranquila y feliz porque no los discriminan, no hay bullying, los maestros se abren a la diversidad. Entonces, ¿cómo ayudar a las secretarías estatales a identificar y fortalecer presupuestalmente a estas escuelas para que tengan ese apoyo no solo en temas de lengua, sino en temas de diversidad, en otros temas? Yo con eso cierro. Muchas gracias por sus comentarios y por las preguntas del chat y las de acá. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Ahí una disculpa, Dani, por robarte unos minutitos. Nada más hacer una invitación, Pau. Veo que aquí una de las preguntas es sobre cómo se puede fortalecer este tipo de instituciones, escuelas que están pasando por esta complejidad del fenómeno migratorio. Y tú comentas que difundiendo la información, ya vía Facebook compartí el protocolo que nos envías, pero también comentas que hay un curso en MOOC y está en el repositorio del ILCE. No sé si nos pudieras proporcionar esta información para pasarlo o enviarlo al correo aquí de las personas que estamos en el seminario y así tengan más elementos o herramientas para tomar cartas en el asunto, ¿no? Lo agradecería mucho y muchísimas gracias de nueva cuenta, Paula. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte con la doctora Daniela Rentería Díaz y esta segunda parte va a estar a cargo de la doctora Marta. Adelante, le cedo la palabra. Gracias, Porfi. Bueno, pues también bienvenida a la doctora Rentería Díaz. Antes de darle la palabra, yo voy a presentarla brevemente. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales y maestra en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte. También es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y profesora investigadora de tiempo completo en el programa de licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle Dorado en Ensenada. Forma parte del núcleo académico básico del programa Maestría en Proyectos Sociales de la UABC, con sede en Ensenada, y actualmente es la presidenta de la Academia de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC. Tiene el reconocimiento como profesora de tiempo completo con perfil deseable, PRODECEP 2022-2025. Ha participado en investigaciones relacionadas con educación, migración y género, y sus líneas de especialidad son interculturalidad, prácticas e identidades socioculturales, género, agentes y espacios escolares en contextos de diversidad cultural. Participa en distintos proyectos de investigación como otras realidades de la educación indígena en Baja California, del IDE y de la Facultad FECAIS y de la UABC, y atención de la problemática asociada a florecimientos algales nocivos en Baja California. Su última publicación es un capítulo en coautoría que se titula Análisis interseccional de la experiencia migratoria de mujeres indígenas de segunda generación en Baja California, que está publicado en el libro De Sur a Norte, Experiencias del Género en la Migración, coordinado por María Elisa García, Alma Soberano, Ivonne Álvarez y Larisa Cosigina, de la editorial Tirán Lo Blanche de México.
Pues esa sería su presentación y adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, Marta. Quiero antes de iniciar también felicitar a Paola por esta labor tan importante y necesaria en estos momentos en el país, ¿no? Muchas de las cosas que nos compartiste, pues nada, me llegaron, me hicieron pensar en los contextos que conozco en relación a la educación indígena. Y bueno, espero que a partir de esta presentación que compartiré con ustedes, pues podamos continuar el diálogo de lo que ya se ha iniciado con lo que Paola nos ha compartido. Eh, a diferencia de lo que ella nos compartió, que tiene una aplicación, implica acción, ¿no? Yo les voy a hablar de este caso de estudio en una escuela de San Quintín, Baja California, que obedece a la educación indígena en la región de Baja California. Y este caso de estudio es producto de mi tesis de doctorado. Estuve trabajando este estudio en el periodo del 2014 al 2018. Y bueno, si bien los datos y el análisis obedecen a ese momento, ¿no? Hay elementos que podemos seguir dialogando porque tienen que ver justamente con los retos que enfrenta la educación indígena en Baja California. Entonces, bien, espero que se esté viendo la presentación. Pensemos, ¿no? ¿Qué retos enfrenta este nivel educativo en el Estado? Bueno, en términos de normativa, la propuesta la política educativa del modelo intercultural bilingüe vigente hasta hace poco, antes de la administración de Andrés Manuel, con el cambio a la nueva escuela mexicana, ha contemplado que los niños y niñas que asistan a la educación básica en estas escuelas del subsistema educativo indígena deben de incorporar, o deben las escuelas, los servicios, contemplar el educarles en la lengua materna de cada uno y cada una, y también incluir conocimientos de la comunidad como parte de los conocimientos que se van a ver a nivel curricular. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las escuelas, los servicios de educación indígena deben de contemplar dentro de sus marco curricular que los niños y niñas tengan una clase de lengua indígena a la semana, y ahí tienen que poner en práctica la enseñanza y la sensibilización de la diversidad de lenguas que existan dentro de una institución o escuela. Y también que dentro de la currícula llevan español, llevan matemáticas, ciencias naturales, etcétera. No solamente se vean los conocimientos que vienen por parte de la SEP, sino que también se complemente o se adecue a conocimientos propios de la comunidad, es decir, toda esta cuestión del sentido común, la cosmovisión, prácticas, usos y costumbres. Entonces, eso es por una parte. Ahora, a nivel regional, ¿no? Baja California se distingue por una alta diversidad. Esta alta diversidad tiene que ver con la movilidad humana, que tiene ya bastantes años, sobre todo se ha incentivado en la región de San Quintín, que es donde hago este estudio, de los años 80 a la fecha. Tenemos ya más de 40 años con este fenómeno de migración de indígenas de diferentes partes de México, principalmente centro y sur, y por centro, bueno, estamos hablando de regiones como Guerrero, Oaxaca, principalmente, pero pues también Estado de México, etcétera. También tenemos que Baja California cuenta con población indígena nativa, que son conocidos como estos aridoamericanos, sobre todo los grupos yumanos, Kumiai, Paipai, Cucapá, y también tenemos una alta movilidad de personas no indígenas o que se reconocen como mestizos de diferentes regiones del país, que también no solamente migran a regiones como San Quintín para el trabajo agrícola, sino que también zonas de frontera como Tijuana, Mexicali, Tecate, para el trabajo en la industria maquiladora y para intentar también cruzar a Estados Unidos. Entonces, tenemos otro fenómeno que también corresponde más a estos últimos 20 años, que es el retorno o de las personas que son retornadas internacionales
con todas estas políticas también de deportación por parte de Estados Unidos. Entonces, todo este contexto nos genera un crisol así de diversidad que a veces se desborda y que en un mismo espacio escolar lo podemos visibilizar. Entonces, bien, en Baja California, en términos de diversidad multiétnica y multilingüe, contamos con 70 escuelas del Servicio de Educación Básica Primaria y de las cuales 3 de ellas están en zonas urbanas y el resto se encuentran en zonas rurales del estado. Para llegar a este caso de una escuela en particular, que es la que les voy a hablar esta mañana, yo hice un trabajo previo a mi estudio de doctorado, que fue participando como asistente de un proyecto de investigación de la doctora Laura Velasco en el Colegio de la Frontera Norte. Ella en el año 2013-2014 inició un proyecto para conocer el tipo de diversidad cultural que estaba en estas escuelas en Baja California y también conocer qué estrategias de interculturalidad estaban usando estas escuelas para trabajar con los niños y las niñas. Entonces, en términos de metodología y de selección del caso, las primeras 2 etapas, bueno, las primeras 3 etapas corresponden a este estudio previo antes de mi estudio doctoral, donde entonces, a la verdad que son 70 escuelas, con la doctora Velasco, decidimos tomar una muestra de 14 escuelas de estos servicios para hacer un cuestionario y aplicar un cuestionario de forma censal y con ello conocer de dónde venían las familias de estos niños y niñas que asistan a estos servicios, conocer si son hablantes de alguna lengua indígena y pues de cuál, ¿no? Los padres y madres a qué se dedican, y bueno, algunos otros aspectos de carácter sociodemográfico. Después de este pequeño censo y de identificar esta diversidad, en las escuelas que comento, hicimos un total de 21 grupos focales con niños y con profesores para conocer el aspecto de las estrategias de interculturalidad, es decir, cómo estaban trabajando el tema de la lengua indígena y qué otras actividades complementarias estaban desarrollando para que los niños y las niñas pudieran cumplir con esta enseñanza en términos de la normativa que mencionaba hace un momento. Hecho esto, un tercer momento fue que del total de estas escuelas y de estos ejercicios cualitativos, identificamos 5 estrategias de interculturalidad en escuelas nativas e inmigrantes, ¿no? Pensando en los tipos de indígenas que ya comentaba. Estas 5 escuelas son, por ejemplo, una escuela que se encuentra en Tijuana, la escuela de Zacua, en un sector urbano, donde nos dimos cuenta que la mayoría de la población venía de un asentamiento mixteco. Entonces, los niños en la escuela llevaban su clase de lengua indígena en práctica y sensibilización y aprendizaje del mixteco con sus profesores. Y por otro lado, tenían un taller de una biblioteca donde tenían espacios de cuentacuentos y de leyendas, de mitos y demás, para poder cumplir con esta otra parte que mencionábamos de los conocimientos de la comunidad. Por otro lado, una escuela en Rosarito que se llama Sentimiento Purépecha, que también está inserta en un asentamiento de población migrante purépecha. Los niños eran purépechas, pero los profesores eran mixtecos. Entonces, ellos tuvieron un gran reto, la comunidad no los aceptaba mucho, entonces empezaron a incluir a los abuelitos, a los padres, para que fueran ellos quienes a través de mitos, leyendas, cantos, pues de alguna manera pudieran tener presencia del purépecha en la escuela, actividades complementarias como la danza de los viejitos, el himno nacional en purépecha, eran otras actividades complementarias, ¿no? Otra escuela que visitamos y que tomamos como estudio en el caso de los nativos era la escuela Kumiai, de la cultura Kumiai, Escuela Revolución, donde el profesor es de la comunidad, ¿no? Pero también por la cuestión generacional no tiene tan integrado el hablar el Kumiai, pero con los niños practicaban los cantos curicuri, el uso de las semillas para ciertos objetos, para ciertos instrumentos musicales. Entonces eran las maneras en las que de alguna manera incluían, perdón, estos aspectos de la comunidad
para poder de alguna manera sensibilizar y que sea algo que se vuelva parte de la identidad, porque hay un gran problema con las culturas indígenas nativas en Baja California, que es el desuso de la lengua, ¿no? Cada vez son más, perdón, las personas que no hablan la lengua, que no se ha perpetuado la lengua por muchos aspectos. Entonces, bueno, eran aspectos como de poder recrear esto. Me falta bueno, llego al caso ahorita de estudio, que es el que a mí me interesa y en ese que voy a abundar en esta sesión, y es el caso de una escuela en San Quintín que se llama Francisco González Bocanegra. Esta escuela está ubicada en Camalú, en una de las delegaciones del ahora municipio de San Quintín, y esta escuela se distingue porque ya entro en la cuarta parte, ¿no? En la cuarta fase. Trabajan la lengua indígena de una forma multilingüe y multigrado, entendiendo que hay diversidad cultural por parte de los docentes, pero también por parte de los niños. Entonces, ahí es donde me inserto al caso que les voy a compartir. Entonces, como les decía, esta escuela se distingue porque justamente la mayoría de los padres de familia han migrado de diferentes estados del país y hay una gran proliferación también de grupos indígenas, como mencionaba hace un momento, de Oaxaca, de Guerrero, del Estado de México, de Chiapas, de Veracruz. Entonces tenemos una diversidad, perdón, impresionante. Es un espacio escolar multiétnico. Ellos rompen un poco esta dicotomía que viene por parte también de las políticas educativas, de la noción intercultural entre el indígena y el mestizo, como homogeneizando todos los indígenas y homogeneizando todos los mestizos. Y bueno, ¿por qué? Pues porque ellos lo que hacen los docentes es plantearse que no quieren imponer una lengua a los niños y las niñas al momento de dar la clase por semana. Los docentes en su mayoría son mixtecos, un par de ellos son zapotecos, pero pues ellos tienen a los niños en su mayoría también mixtecos de la alta y de la baja, triqui, zapoteco, náhuatl, purépecha, entre otros, ¿no? Pero estos que menciono son los que más tienen presencia. Entonces los profesores deciden que se van a aventar ellos el reto, ¿no? De que cada quien tome alguna de estas lenguas que he mencionado y trate de, pues a lo mejor no impartirla o enseñarla porque quizás el profesor no la domina, pero trabajar la sensibilización, trabajar ejercicios, trabajar sobre todo incluir a los niños y las niñas que sí hablan estas lenguas para que con ellos de alguna manera se pueda impartir la clase, ¿sí? Y además, entonces, al hacer esta decisión de que cada docente toma alguna de las lenguas, aunque no sea propia, nos enfrentamos a que, por ejemplo, si el docente de primer grado va a impartir zapoteco, entonces el día que toca esa clase, el día miércoles, en el horario de 8 a 10 y media de la mañana, los niños que quieren tomar esa clase, porque cuando se inscribieron dijeron que querían tomar zapoteco, entonces van a acudir al salón del profesor de primer grado para tomar la clase. Por lo tanto, el profesor no tiene a su grupo de primer grado con él, sino tiene un grupo que se conforma con estos niños de diferentes grados que llegan con él. Entonces, dicho esto, por eso hablamos de que es un programa multilingüe y multigrado, ¿no? Porque no está organizado justamente por el grado que le toca al profesor, sino que esto se hace por la lengua que el profesor va a impartir. Entonces, así es como la escuela ha sobrellevado este reto de cumplir con esta normativa, cumplir con esta política educativa, pero también atender lo que hay en el contexto escolar. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿no? en el marco del estudio tiene que ver con esto, ¿no? En cómo se promueve la construcción de identidad étnica indígena a través de la enseñanza de lengua indígena en un contexto escolar con estas características, ¿no? Multicultural y multilingüe. Pues esta escuela, como les comentaba, es una de las 40 escuelas que existen en el Valle de San Quintín. La mayoría de los padres se dedican al trabajo agrícola. La migración indígena, como mencionaba, y ya viene principalmente de estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Tipos de diversidad de hablantes en estas familias de los niños se configura a partir de que ambos padres pueden hablar lengua indígena y español, o ambos padres son hablantes solamente de español. También hay un desuso de la lengua indígena. Igual, padres hablantes de lenguas distintas, padres que vienen también de orígenes
indígenas distintos y que, bueno, se conocen en la migración, se vuelven una familia y también se enfrentan a ese reto de multicultural. La planta docente se conforma de 8 profesores, todos ellos del estado de Oaxaca. La matrícula actualicé el ciclo escolar anterior porque he estado dándole seguimiento a la escuela como parte del proyecto de otras realidades. Y bueno, se configuraba por 172 estudiantes. Y bueno, la enseñanza se sigue haciendo, como mencionaba, de forma multilingüe y multigrado en el esquema que ya les compartí. El trabajo de carácter etnográfico que realicé para mi tesis doctoral, pues consistió en estas etapas de observación. Una primera la realicé en el año 2016, en los meses de marzo y abril. Ahí me interesaba conocer la dinámica escolar y también empezar a tener contacto y que me integraran un poco en la dinámica de la escuela. Estuve participando, estuve ahí de auxiliar. Algo muy importante que quiero compartirles es que llegar a una escuela y que te acepten es un primer reto, pero un segundo reto es que a pesar de que uno les comparte lo que quieres hacer y demás, pues siempre está este temor por parte de los docentes de que quizás yo venga de la SEP o de alguna instancia que les va a evaluar, que puede hablar de su trabajo fuera de allí y que pueden ellos de alguna manera pues verse vulnerados, ¿no? En su situación laboral y en su plaza como docentes. Entonces, el primer mes que estuve allí, mi función realmente fue dialogar mucho con ellos, que me conocieran, que conocieran de qué se trataba este proyecto y un poco irme ganando la confianza. En ese periodo no entré nunca a un salón de clases porque los docentes no me invitaban a su salón de clases, pero pues estábamos ahí en la dinámica general. Posteriormente, con esa observación que realicé, hice otra segunda visita en el mes de julio, previo a que salieran de vacaciones los docentes. Los niños ya no estaban en la escuela y los docentes tienen un periodo de trabajo de equipo entre ellos. Entonces, a mí me funcionó mucho ir a dialogar con ellos, mostrarles lo que yo había observado y lo que yo había identificado en el contexto y a partir de ahí, pues ver qué tanto ellos, qué opinaban ellos de lo que yo había visto, de lo que yo había registrado, de lo que yo podía ver de su dinámica y que ellos me retroalimentaran también para ver si lo que yo estaba observando, mis primeros juicios o mis primeras interpretaciones, pues ellos se sentían de alguna manera representados o bueno, retroalimentaban un poco también mi propia observación. Y ya a partir de allí, eso me sirvió para poder hacer una sistematización y sobre todo como establecer categorías de observación para ir ya en un segundo periodo y quedarme con ellos de agosto a noviembre, con la intención ahora sí de entrar a los salones de clases. Entonces, pues hubo 2 momentos ahí también, ¿no? El primer momento fue de observación participante, ahí sí la pongo como la inmersión porque ahí fue cuando estuve casi un mes para lograr que me dejaran entrar a los salones de clases, conocer su dinámica, cómo estaban ellos desarrollando también su didáctica con los niños, sobre todo en el caso de lo multilingüe y multigrado de la lengua indígena. Y posteriormente, antes de cerrar el periodo de campo, gracias a la observación pude hacer unas guías de entrevista para trabajar de forma individual con los docentes en un corte más bien biográfico, porque me interesó ver también pues qué de la vida de los docentes, qué de sus trayectorias también permite que trabajen de esta manera con los niños, porque es la única escuela en los 70 servicios que trabaja así. O sea, como qué es lo que está pasando en ese contexto que ellos trabajan de esa manera y en otras escuelas no. Entonces, eso fue lo que hice con los docentes y con los niños y con los padres de familia, decidí trabajar en entrevista grupal, sobre todo para conocer cómo se sentían los niños en relación a este tipo de dinámica escolar del trabajo de la lengua indígena, y los padres de familia también qué pensaban de esta dinámica. Entonces, esto fue lo que hice en términos de etapas de trabajo etnográfico con la escuela. Y bueno, como les mencioné, el programa de multilingüe y multigrado que desarrollan estos docentes, pues es los días miércoles de 8 a 10 y media de la mañana. Los profesores reciben en sus salones de clases a los niños y las niñas que están interesados. Algo que quiero aclarar y que ahorita voy a profundizar más en los resultados, ¿no? Practiquen la lengua, ¿no? No tanto enseñar la lengua o que aprendan la lengua, sino que es un ejercicio de sensibilización y de práctica. Las lenguas que ya había mencionado,
ellos, en términos de estrategias didácticas, trabajan por campos semánticos en los dos idiomas. Por ejemplo, si es mixteco, pero pues español como referencia y luego cómo se dice o cómo se suele nombrar en mixteco, por ejemplo, ¿no? O en el otro idioma. Otras estrategias que utilizan ya en términos didácticos, pues hacer recortes, a veces les piden que lleven ciertos materiales para recortar, llevan plastilina, usan plastilina, juegan con la pelota, hacen ciertas dinámicas también que permiten que ellos se muevan, que ellos no estén estáticos en el salón o a veces también salen al patio, ¿no? Y algo muy importante en relación a lo que comentaba de que algunos docentes pues se ponen a practicar con los niños una lengua que no es la propia, pues se apoyan de los niños que sí hablan esa lengua y entonces cuando pasa eso, se establece una dinámica como de horizontalidad entre profesores y estudiantes, porque los niños al momento que tuve la entrevista con ellos, manifestaban que les gustaba que en algunas ocasiones, que en esos contextos, ¿no? Ellos son quienes le enseñan al profesor o a la profesora, ¿no? Entonces, ahora no es el profe o la profe la que me viene a enseñar, sino que yo también le puedo enseñar algo, ¿no? Yo también puedo participar y mis compañeros también van a aprender algo de mí. Entonces, eso creo que fue uno de los hallazgos que a mí me parecieron muy interesantes en términos pedagógicos, que a lo mejor los docentes no estaban buscando eso al momento de decidir trabajar de esta manera, pero ha tenido ese efecto en los niños, ¿no? Y bueno, el intercambio lingüístico sin predominio de una lengua sobre otra, porque a pesar de que estemos practicando mixteco, por poner un ejemplo, como hay niños con origen de otras lenguas y de otros grupos indígenas, pues también de repente estamos hablando de mixteco, pero yo sé cómo se dice en purépecha, yo sé cómo se dice en inglés también, es otra constante por el tema de los retornados, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, esto es en relación al programa. Ahora, en relación a el trabajo de los profesores y las profesoras, ¿no? De su acción social como docentes, identifico dos dimensiones muy interesantes, ¿no? Una primera es que las actividades lúdicas para integrar y dialogar con los conocimientos propios y ajenos sobre la lengua indígena y bueno, que también se puedan contar con productos que resultan en evidencias de aprendizaje para la evaluación. Y eso tiene que ver con, como les comentaba, que hagan ciertas actividades que no propiamente sean estar sentados y repasando o repitiendo, el uso de la plastilina para hacer ciertas figuras, el uso de otros juegos que se puedan hacer adentro del salón o afuera, pero que siempre hay una evidencia de aprendizaje, ¿no? Y que se genere, o sea, los profesores realmente son personas muy creativas, de hecho, durante pandemia, que hace un momento se mencionaba, ellos pues tuvieron el reto de que es un contexto bastante precario y la mayoría de los padres de familias pues no cuentan con infraestructura para que los niños pudieran dar continuidad a las clases en línea a través de Meet o de Zoom. Entonces, el recurso que se volvió más importante para ellos fue el uso del WhatsApp como una aplicación que en un teléfono móvil sencillo, con el prepago de las distintas compañías, es una aplicación que no tiene un costo extra, se puede usar de manera ilimitada y que además, por las características que tiene esta aplicación, que es poder usar video, fotografía, audios, y bueno, también el texto, en padres y madres, por ejemplo, que no saben leer y escribir o que su primera lengua no es el español, les resultaba mucho más fácil comunicarse con los docentes por audios, por videos, tomando fotos, ¿no? Entonces, los docentes también, ahí más proyectada su dimensión creativa, al estar convirtiéndose en youtubers o en tiktokers, haciendo videos para que los padres de familia pudieran ayudar a sus hijos en el trabajo a distancia, ¿no? La dimensión emocional de los docentes, se nota una alta preocupación y compromiso al momento de aventarse este reto de impartir o de practicar con los niños una lengua indígena ajena. También se involucran y promueven, ¿no? Que otros hablantes de la comunidad participen con ellos, ¿no? Sean parte de esta socialización en el espacio que ahora ocupan y donde ahora están haciendo ellos comunidad. Entonces, bien, yo identifico estas actitudes y estas cualidades en los docentes como parte de su quehacer como
como profesores en esta escuela. Entonces, bien, dicho esto, como parte del estudio que realicé, lo que les quiero compartir ahora a manera de reflexiones finales que me van a permitir a mí también, pues entrar en diálogo con ustedes, ¿no? Me doy cuenta pues que el proyecto que ellos desarrollan en esta escuela, pues tiene un impacto en dos dimensiones, ¿no? En una dimensión pragmática, promueve y facilita la expresión pues de una pluralidad también de lenguas indígenas a través del uso de vocabularios o de frases de uso común, y tiene también una dimensión política, ¿no? Valoriza las lenguas como algo positivo, asociándole un referente de identidad cultural mexicana y de diversidad. O sea, yo como mixteco le llamo de esta manera, tú como purépecha esto, en español se dice así, y se puede nombrar de diferentes maneras y no hay problema y ninguna es mejor que la otra, simplemente tenemos una gran variedad para nombrar la realidad, ¿no? Y es parte también de fomentar esta tolerancia, este reconocimiento a que podemos ser distintos y podemos convivir e igual buscar medios para entendernos. Creo también que este tipo de dinámicas de aprendizaje pues sensibilizan y promueven el reconocimiento de una diversidad multicultural y multilingüe en un contexto como es el de San Quintín, que se caracteriza por eso. Al no haber un predominio de una lengua sobre la otra, por parte, ¿no?, de los docentes, pues se favorece un ambiente de aprendizaje, ¿no? Todos quieren participar y todos están dispuestos de alguna manera a aprender, porque hasta el profe está aprendiendo con nosotros, entonces, pues todos lo podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta práctica educativa implementa de alguna forma la normatividad intercultural que estuvo vigente hasta hace poco, y también integra conocimientos multiétnicos y multilingües en la escuela para reforzar una identidad étnica en estos niños y niñas que acuden a un servicio con estas características. Entonces, dicho esto, pues no me queda más que agradecerles su escucha y pues abrir los micrófonos y el chat para que podamos dialogar sobre este tema. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Daniela. Creo que es un estudio de caso interesantísimo que pone de manifiesto, bueno, pues yo diría que una experiencia escolar transgresora, ¿no? Incluso basada en una experiencia de autonomía y autoinclusión de pueblos indígenas que están en situación de movilidad. Y bueno, que incluso va más allá de la normativa, ¿no? Porque su sistema de educación intercultural bilingüe se interpreta en términos de, pues eso, de un bilingüismo en el que participan solo en dos lenguas, pero tenemos aquí un caso de multilingüismo, además configurado eh, en forma de multigrado. No sé si alguien quiere abrir su micrófono directamente porque no he registrado preguntas todavía en el chat. A ver aquí. Sí, perdón. Había alguna. Sí, había Hay alguna. una de Sí, José José Luis Luis Ramos. Ramos. Exactamente, José Luis Ramos pregunta cómo se puede acceder a la tesis de la doctora Daniela, que ya yo le he dejado aquí el enlace, bueno, a él y a quienes más quieran consultarla. Y también José Luis Ramos pregunta sobre las actividades administrativas de la escuela, que si son también multilingües, o sea, que si el tema administrativo también se gestiona en varias lenguas o por el contrario se desarrolla sobre la base del español. Gracias por el interés en el trabajo. Bueno, voy a aprovechar el espacio para hacer un comercial porque la tesis se ha publicado en libro por parte de Editorial UABC, que es la Universidad Autónoma de Baja California, donde yo trabajo. Salió, bueno, apenas me lo entregaron el mes pasado, está reciente, pero pues entra dentro del año 2023 y lo presentaremos en la ciudad de Ensenada en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, el día sábado 16 de marzo a la 1 de la tarde. Creo que la sede va a ser la Ventana al Mar en Ensenada para quienes estén por la zona y conozcan la región y, bueno, quieran asistir, pues me dará mucho gusto saludarles y que puedan adquirir el libro si es de su interés. Pero claro, la tesis está en el acervo
del Colegio de la Frontera Norte. Por otro lado, en relación con la pregunta, pues no, esta actividad multilingüe y multigrado se hace solamente para el tema de la enseñanza de lengua indígena de los niños. Las actividades administrativas suceden casi todas en español, porque también ellos al estar en contacto con la zona escolar, con el supervisor escolar, también son luego profesores indígenas, pero de otras regiones, y por lo tanto su lengua materna es otra distinta a la del docente. Entonces, en realidad se manejan la gran mayoría de las veces en español. En algunas ocasiones, los docentes al interior de la escuela, sí, los que son mixtecos, sí hablan entre ellos en mixteco, ¿no? O los que son zapotecos hablan entre ellos en zapoteco, lo platican sobre todo, por ejemplo, algunos padres de familia, ¿no? Que se acercan y que no hablan español, sí funciona, hace rato mencionaba Paola, ¿no? Que los niños se vuelven mediadores también con la lengua porque los niños socializan muy fácil y van incorporando el español, entonces se vuelven los intérpretes, ¿no? De los padres. Algo parecido sucede en la escuela. Tanto los niños pueden ser intérpretes de los padres cuando no son hablantes de español, a través de traducirles al español, ¿no? Con el profesor o profesora, pero también en ocasiones, con el tema de la lengua indígena, pues hay docentes que se dirigen a los padres, sobre todo si son hablantes de la misma lengua, hablan con ellos, ahí usan ese recurso lingüístico para entenderse mejor, ¿no? Pero también los niños luego se vuelven intérpretes, ¿no? De sus padres. Pero sí, la dinámica administrativa en realidad sucede la mayoría de las veces en español, salvo algunos casos como lo que acabo de mencionar. Muchas gracias, Paola, perdón, Daniela. Bueno, yo en lo que se anima alguien más y quisiera hacerte algunas preguntas y algún comentario quizás sobre el currículum educativo de esta escuela. Me llama la atención, bueno, me surge la duda de en qué medida se construye sobre la base de la interculturalidad en términos de contenido, es decir, se incorporan aquí conocimientos, digamos, de la cultura nacional mexicana y a la vez de las culturas indígenas que están presentes en la escuela. ¿Esto cómo se articula? Porque si entendemos bien la interculturalidad, tiene que haber un equilibrio entre digamos, los conocimientos que son representativos de todos los universos culturales que están presentes en la institución. Eh, Otra pregunta sería, bueno, si hay dificultades y cuáles son para alcanzar ese reto ideal de una enseñanza multilingüe y multigrado, porque manejar la diversidad es algo bastante difícil. De hecho, bueno, eh, yo creo que una de las estrategias de los estados nacionales ha sido homogeneizar, aparte por intereses políticos que son muy claros, bueno, pues porque justamente la diversidad no es fácil de manejar. Y una última pregunta, quisiera dirigirla a ti directamente, o sea, tu experiencia como investigadora en el desarrollo del trabajo de campo. ¿Qué retos particulares has encontrado? Nos has contado, bueno, que al principio no te dejaban ingresar a los salones de clase. eh, Esto es bastante habitual en contextos indígenas, ¿no? Bueno, y no indígenas, un poco de desconfianza al principio, pero ¿qué retos así en general y particularmente en el ámbito de las lenguas? O sea, porque no sé si manejas alguna lengua indígena de las que se hablan en esa escuela, eh, ojalá que sí, o varias, no sé, también para ti ha debido de ser complicado hacerte el oído a escuchar tanta diversidad lingüística, entonces que nos cuentes un poco en este sentido. Claro que sí, muchas gracias, Marta. Bien, en relación con la integración curricular, ¿no? La parte de las temáticas que se abordan ya en la enseñanza, digamos, de las materias que llevan los niños y el aspecto del contexto o de las usos y costumbres culturales de los grupos, ¿no? A los que pertenecen las familias de estos niños y niñas. Pasaba algo muy interesante, que aquí ahorita no lo abordé porque me enfoqué solamente en la lengua. En la tesis también hablo justamente del trabajo jornalero, el trabajo agrícola, como parte del contexto en el que crecen los niños. Entonces, por ejemplo, ¿no?
En matemáticas, los docentes luego, los problemas matemáticos eran en relación a la pizca del tomate. Entonces, no sé, ¿cuánto le pagan a sus papás por el bote de tomate que pizcan al día? ¿No? No, pues tanto. 10 pesos, pues, ¿no? Entonces, bueno, entonces si Pedrito hizo 5 botes de tomate, ¿cuánto ganó Pedrito ese día? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues una multiplicación, entonces tanto por tanto, ¿no? Entonces, de repente eso se vuelve parte de lo que se recupera en el salón de clases para que los niños aprendan y practiquen los conocimientos que marca la currícula escolar, pero que a la vez los niños de alguna manera lo vuelvan tangible a la realidad que ellos viven. Entonces, se habla mucho del trabajo agrícola, se incluye también aspectos de, por ejemplo, me acuerdo mucho que en ciencias naturales, ¿no? ¿Cómo saben sus abuelos si va a llover o no, ¿no? Entonces, bueno, entonces empiezan a hablar de las nubes, empiezan a hablar de los vientos, empiezan a hablar de aspectos que son de percepción y de sensibilidad al entorno y que les viene, ¿no? Por parte de su familia, ¿no? Es un conocimiento que han incorporado por sentido común en la socialización familiar y que de repente lo vienen a platicar acá. Entonces de repente el profesor o profesora, bueno, así como sus abuelos les han enseñado que nos damos de cuenta que la lluvia va a venir por esto y esto, bueno, entonces esto tiene que ver con la condensación de las nubes y bueno, entonces incorporar como entender que desde un sentido común se puede ver en la lluvia así, pero bueno, científicamente nos muestran que la lluvia sucede así, ¿no? Es como esta intersección de conocimientos, ¿no? Son ejemplos que me vienen y que son cosas que pude observar en campo al momento de estar con ellos en el salón de clases. Y bueno, es una manera de ser interculturales y de intersaberes, ¿no? También de dialogar entre saberes distintos. En relación con la segunda pregunta tenía que ver con, ¿se me Sí, recuerda? ¿en qué medida se alcanza esa forma de educación multigrado y multilingüe? Mm. Y bueno, ¿qué retos hay? Porque imagino que no todo será tan No, fácil. justo yo creo, gracias, justo yo creo que esta escuela trabaja de esta manera y es algo que desarrollo como en el último capítulo de la tesis, el último capítulo del libro, que tiene que ver con las biografías de los docentes, ¿no? Creo que la mayoría de los docentes que están en el sistema educativo indígena tienen en común muchas cosas que los niños viven, ¿no? El hecho de la migración ya sea con las familias o las migraciones ellos solos ya para trabajar, ¿no? El trabajo agrícola en sus familias también ha estado presente, ellos lo han desarrollado en algún punto de la vida, el sentirse diferentes o sentirse otros o el que les dé pena hablar su lengua indígena porque les van a discriminar. Entonces, hay ciertas experiencias de vida que yo encuentro en paralelo, hay como paralelismos de las historias de los profesores en su trayectoria y las de los niños, ¿no? Con sus familias. Esa es una cuestión en términos como de la dimensión emocional que mencionaba hace rato, pero a la vez estos profesores con los que yo trabajé este caso se distinguen a lo mejor de otras escuelas que su mayoría, todos ellos son licenciados y algunos, creo que en este momento ya todos son maestros, todos tienen maestría, pero cuando yo hice el estudio algunos estaban en proceso. Son profesores como muy capacitados, les ha gustado estudiar, superarse, como dicen ellos, ¿no? Entonces, tienen muchos recursos pedagógicos para trabajar. Entonces, creo que se complementa muy bien el hecho de que tienen una vivencia en común con los niños y por lo tanto saben lo que se siente ser diferente, saben lo que se siente emigrar, saben lo que se siente a veces no entender o que no te entiendan o que no te escuchen o que no respeten quién eres, ¿no? Y por otro lado también se han profesionalizado lo suficiente para tener herramientas y poder de alguna manera aventarse estos retos como el que se les ocurrió. Yo creo que nunca repararon en la complejidad y en el impacto que iba a tener el trabajar con los niños la lengua de esta manera, porque creo que aunque lo hicieron con un fundamento pedagógico, creo que les ganó más el corazón que la razón
para trabajar de esa manera. Fue como, no podemos dejar que nuestros niños, ¿no? Sientan que les imponemos algo que no es de ellos o no, o sea, hay que platicar con las papás, hay que ver cómo le hacemos, entonces hay que ponernos en sus zapatos. Si ellos van a practicar algo que no es propio, pues también porque nosotros no lo vamos a hacer también, ¿no? Entonces, al aventarse el reto desde ese lugar, creo que en el andar fueron resolviendo cómo hacerlo. Entonces, los niños también, yo creo que tampoco repararon en el impacto a nivel de valores y a nivel de colaboración que iban a detonar en los niños, porque al estar niños de manera multigrado, los más grandes siempre tienden a ayudar a los más pequeños, ¿no? Entonces, si no sabe, no puede, yo le ayudo, yo trabajo en equipo con él o con ella, ¿no? Entonces, hacen colaboraciones muy bonitas, ¿no? Y por otro lado, también en el trabajo de campo que realicé previo a este estudio, donde visitamos 14 escuelas, una queja o una constante a denunciar era que había discriminación y se mencionaba o se señalaba a quien hablaba lengua indígena, cualquier lengua, como un oaxaco y como si eso fuera algo negativo, una cuestión peyorativa, ¿no? Entonces, a mí me impresionó que cuando estuve los 3, 4 meses ahí en la escuela y que empecé a entrar a los salones de clase y que estaba en el recreo con ellos y que jugábamos y que tomábamos juntos el lunch y demás, no me tocó ver que los niños se hablaran de esa manera, se insultaran o se vieran feo digamos, porque hablas una lengua o porque eres distinto. Entonces, lo que sí vi, que no lo comenté aquí ahorita, es que a veces había cierto recelo por el tema de las adaptaciones curriculares que se hacen actualmente, que a los niños se les promueve de grado, aunque a lo mejor todavía no alcancen la lectura al 100%, entonces los profesores tienen que hacer adaptaciones para que los niños puedan participar de la dinámica del salón. Entonces me decían, es injusto, yo también voy a decir que no sé leer para que también me pongan algo más fácil, para que también me vaya más rápido al recreo. Eso sí generaba distinción y generaba tensión entre los niños, pero ser indígena, ser de una región diferente, eso no. Entonces, y yo creo que no pasaba porque justamente esta dinámica escolar propicia que los niños sean más, que acepten, reconozcan y respeten más la diversidad de todos, ¿no? Entonces, creo que esos son los retos y creo que ha pasado de esta manera con estos resultados en una escuela como esta por las características de los docentes, por la historia en común con los niños en términos migratorios, en términos agrícolas, en términos de sentirse diferentes y también porque son profesores que se han profesionalizado bastante y por lo tanto tienen herramientas para trabajar con ellos o no les da miedo aventarse a ver qué sale, ¿no? No la piensan tanto. Y bueno, eso en relación con esta pregunta que me hacías. Y ahora, en relación con los retos para mí como observadora, como también una persona diferente, una persona que llegó a irrumpir la escuela y que yo también pues soy mestiza, soy mujer, estaba haciendo mi doctorado, la comunidad, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo no sé hablar una lengua indígena, sin embargo, al estar ahí con ellos y participar en las dinámicas de clase, lo más que aprendí fue que en mixteco alto creo que cabello se dice ishishini. Entonces, de repente uno, porque también te ponías a jugar, yo me ponía a jugar con ellos en la dinámica y pues me tenía que aprender las 2, 3 palabras que estábamos practicando en ese momento, ¿no? Entonces, fue lo más que logré, ¿no? Pero me pasaron 2 cosas muy interesantes, ¿no? La primera es las construcciones, interpretaciones que hicieron la comunidad sobre mi persona al verme como mujer sola. Cuando llegué en la primera etapa de observación y que me presenté y que me estaban conociendo, hoy me preguntaron si estaba casada, si tenía hijos, a qué me dedicaba, ¿no? Entonces, cuando yo comenté que sí estaba casada, pero que no tenía hijos y que estaba haciendo mi doctorado, no sé qué, fue como, qué interesante, ¿no? Entonces, y seguro, ¿y sabe guisar? Y yo, sí, ¿no? Así como, y sabe casi lavar, planchar y no sé cuánto, y yo, sí, esas eran cosas que les preocupaban si las sabía hacer, porque las mujeres que estudiamos o que nos dedicamos a trabajar y hacer otras cosas, luego no sabemos hacer esas cosas del hogar, ¿no? Entonces, eso era toda una primera construcción. La segunda parte, cuando retorno al campo y ya me quedo más tiempo,
No sé cómo fue que un día salió que me preguntaron, creo que por mi esposo, y yo comenté pues que me estaba divorciando. Entonces, hay los chismes sobre mi persona que a la vez me hicieron darme cuenta que yo ya había ingresado, ya tenía una inversión en campo porque ya estaban hablando de mí, ya bromeábamos incluso al respecto, ¿no? Era el hecho de que mencionaran que, bueno, que por eso me estaba divorciando, porque como me fui allá con ellos a estar allá, pues nadie estaba atendiendo a mi esposo, ¿no? Entonces era como esa lógica de, claro, por eso se divorció, ¿no? Entonces, eso fue algo que viví, que fue parte de cómo me estaban viendo ellos a mí, cómo me estaban aceptando. Hubo un momento de tensión porque una madre de familia sí me fue a pedir que no me fuera a llevar a sus hijos y yo le dije que yo no me iba a llevar a nadie, a ninguna parte, que yo solamente iba a estar en la escuela. Y claro, porque esta construcción también de, al ser una mujer de una edad adulta y demás y no tener hijos, es que como ella no puede tener hijos, se va a llevar a alguno de nuestros hijos, ¿no? Para ser madre. Entonces yo así como, no, entonces tuvimos que hablar con la directora y hubo que, como hacer mucho hincapié con todos los padres de familia que yo iba a la escuela, a estar en la escuela, a ayudarles a los docentes, porque estaba haciendo un estudio y era más bien con los docentes, con sus hijos, nada más yo interactuaba lo que es el salón de clases y el momento de estar ahí juntos, ¿no? Y esos son construcciones bien interesantes que uno experimenta al ser mujer y estar en trabajo de campo en una comunidad, ¿no? Eso es por una parte. Y por otra parte, que me pidieran que cubriera a un profesor de tercer grado, porque el profesor se tenía que ir a ver a su padre que estaba muy grave y que posiblemente iba a fallecer, y que si ellos pedían el recurso para que alguien viniera a cubrir al profesor, iban a tardar mucho, los niños iban a estar sin clases y luego al profesor le iban a descontar. Entonces, así como un acuerdo, así como de, ¿por qué no le? Tú eres profesora, ¿no? Pues dales clase. Y además para que vivas la experiencia de, no solamente la estudies, ¿no? También la vivas. Y la verdad fue bien interesante y fue un gran reto para mí 15 días estar frente a grupo con niños de tercer grado, porque es algo que yo pues nunca había hecho. Yo trabajo a educación superior y posgrado, pero no primaria, ¿no? Pero experimenté también en ser diferente y el reto de que me decían ellos, ¿y qué vamos a ver en lengua indígena? ¿No? Y yo, ¿tú qué sabes hablar? Entonces yo, pues español e inglés. Ah, bueno, entonces tú enséñanos algunas palabras en inglés y nosotros te vamos a enseñar en mixteco, en purépecha. Entonces, esas convivencias multiculturales en el salón me hicieron reafirmar que este ejercicio que hacen los docentes tiene un impacto positivo en los niños, ¿no? Y los niños también se prestan a ser más dialógicos y a cooperar, ¿no? Y a colaborar. Entonces, eso es algo que puedo mencionar. Gracias, Daniela. Sí, no, desde luego los retos en el trabajo de campo enseñan mucho y bueno, una de las cosas que a mí me quedaron claras la primera vez que salí a campo fue eh, que nosotros tenemos una forma de concebir y de mirar a los sujetos con los que investigamos, pero ellos también a nosotros y a nosotras, ¿no? Ellos también se forman ideas sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre cómo somos, dependiendo pues si somos mujeres, hombres, de un determinado color de piel, de una determinada nacionalidad. Muy interesantes tus reflexiones, muchas gracias por compartirlas. José Luis Ramos dejó una pregunta que, bueno, yo creo que ya la has contestado, Sí. ¿no? Él preguntaba, ¿los profesores han podido detectar si existe cierto nivel de discriminación de niños, niñas de una etnia sobre los de otra? Parece que no registraste este conflicto en el campo. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo tenía Aquí en una el chat de pregunta, momento no. Sí, Moni, yo tenía adelante. una pregunta asociada a la de José Luis, pero me parece que también la respuesta va a ser negativa. Yo quería saber si, Daniel, habías encontrado como alguna diferencia en el estatus o prestigio de las lenguas, ¿no? Que a veces eso pasa en contextos multiculturales, ¿no? Estoy pensando otra vez en Oaxaca, ¿no? En las escuelas que entré y en algunas escuelas había cierta discriminación a los niños porque no hablaban español, los que habían regresado a Estados Unidos, pero había otras en las que no importaba si hablaban español o no, importaba si hablaba zapoteco. Y entonces había como una discriminación ahí dentro de la comunidad, no tanto dentro de la escuela, sino en la comunidad como tal, donde se consideraba que hablar español era, perdón, hablar zapoteco era más prestigioso, ¿no? Entonces no sé si encontraste algo así con respecto
a las diferentes lenguas originarias fuera de de la escuela, que permeara las relaciones, o si todo era mucho como dentro del aula, ¿no? Que era una cosa muy, muy diversa y de muchísima aceptación. Gracias por tu pregunta, Mónica. Justamente en esta presentación me enfoqué en la dinámica del salón de clases y la dinámica de la enseñanza, ¿no? De la lengua indígena. Pero en el estudio, al momento de realizar la observación, sí hago una distinción entre estas dinámicas al interior de la escuela y dinámicas al exterior de la escuela, sobre todo porque también en el transcurso de las observaciones me tocó que salieran ya sea un grupo de la escuela, toda la escuela, los docentes, ¿no? Actividades convocadas por el subsistema educativo indígena, por la SEP, por la CBI, ¿no? Entonces, es interesante observar las relaciones interculturales cuando se hacen a nivel institucional de la escuela con otras escuelas o con instancias que pertenecen al mismo subsistema indígena, ¿no? Y cuando es con instituciones que no pertenecen al subsistema indígena y son más bien mestizas o nacionales, ¿no? Entonces, algo que noté en esas interacciones hacia el exterior, por ejemplo, ¿no? Es que en el caso, hubo un concurso, digo, la última diapositiva que presenté donde pongo gracias, están los niños como con un trofeo, porque se hace un concurso de lengua, de el himno nacional en lengua indígena. Entonces, se convoca a las escuelas de la zona escolar, entonces todos van con un grupo que va a cantar el himno, y es bien interesante porque invitan, creo que unos soldados e invitan a no sé quién para que evalúen aspectos como de lo cívico, de lo patriota, pero también de la entonación y de la pronunciación de las lenguas y demás. Entonces, a mí me impresionó muchísimo que teníamos esta dinámica de enseñanza en la escuela, pero al momento de ir al concurso, todas las escuelas cantaron el himno en mixteco. Entonces, ¿de qué me di cuenta? Bueno, Baja California, la tradición migratoria indígena ha sido con mixtecos, ¿no? Es el grupo más fuerte. Por ahí la región de Baja California le llaman, ¿no? California y Baja California. Entonces, es bien interesante porque algo que discuto en las reflexiones finales del estudio es justamente esto que tú mencionas, ¿no? Al interior de la escuela hay esta dinámica multilingüe, multicultural y demás, pero al exterior, cuando representamos nuestra escuela, pareciera que el capital intercultural en la zona, en la región, se queda en un carácter más monocultural hacia lo mixteco. Entonces, el ser indígena en la región es sinónimo casi de ser mixteco, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia a homogeneizar los grupos, y creo que eso es más en términos institucionales, y los profesores de la escuela, pues sí, juegan y aprenden con los niños de esta manera, pero cuando hay que salir, entonces vamos a aprendernos esto en mixteco. De hecho, hubo otro evento que fue previo a que yo llegara, y los niños practicaron también en coro la canción, esta canción que se llama El Feo, que dice yo soy un feo, que no sé qué. Bueno, la cantaron también en mixteco. Entonces, de repente, es interesante porque cuando hay que ¿cómo se dice? Mostrar el trabajo intercultural o el trabajo en términos de la identidad indígena, lo hacemos en mixteco. Entonces, y eso corresponde más a aspectos políticos y sociales de la migración y de la integración de los grupos indígenas a la región, que han sido más impulsados por esta comunidad migrante. Entonces, hay que como que, si no, eso sí lo pude notar. No les genera conflicto, y todo el mundo, por eso me doy cuenta, y por eso lo describo en términos de Bourdieu como un capital que intercambian y que saben, es como, así es parte de la dinámica. Nadie lo cuestiona y nadie está molesto y nadie dice así como, ay, no, mejor hay que hacerlo en otra lengua, ¿no? No, pareciera que es algo natural y que así se usa cuando es hacia afuera de la institución. Muchísimas gracias, qué interesante. Pareciera que hacia afuera la lengua de mayor prestigio, ¿no? Es eso, la de mayor prestigio y poder o estatus es el mixteco, pero hacia adentro están en un nivel similar.
Muchas gracias, Daniela, qué interesante. Porfiria, ¿quieres agregar algo para cerrar la sesión, dar la fecha del siguiente seminario y quiénes serían nuestros participantes? Claro que sí. No, pues al contrario, quiero agradecer a Dani. Aquí somos colegas de UABC y bueno, he seguido de cerca su trabajo, entonces la verdad ya no quisiera agregar nada más. Al contrario, fomentar la lectura porque acaba de sacar su nuevo libro y entonces ahí esperamos verlos en algunas presentaciones. Si tengo entendido, Dani, creo que vas a presentar hoy o ayer presentaste en la Universidad Intercultural, ¿no? Del Estado de México y bueno, en la FIL de UABC que se está conmemorando por cumplir 25 años, si no me equivoco, que ahora va a ser en las 4 sedes, Ensenada, Mexicali, Tijuana, y ya me parece, ¿no? Muy bien, y bueno, también agradecerle a Paola por su participación, por todo lo que nos compartió y sobre todo los cursos que muy importantes y útiles, ¿no? Para poder ahí seguir fomentándonos y sobre todo aprendiendo de esta temática. Y en relación a la siguiente sesión, por cuestiones de calendario de UABC, lo vamos a transmitir el jueves 14 de marzo a la misma hora, 8 a.m., 10 a.m., bueno, 8 a.m. hora Baja California, 10 a.m. Centro de México o Ciudad de México. Y para esa sesión vamos a pasar al sexto eje, que es Juventudes en Movilidad, y las ponentes van a ser la doctora Olga Lorena Urbalejo Castorema, del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, y la maestra Carla Ivonne Brito Gómez, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, vamos a contar con esas participaciones. Reitero, la sesión va a ser o está programada para el jueves 14 por disposición del calendario de UABC, ¿no? Entonces, nos estaremos viendo en un mes aproximadamente y bueno, pues feliz fin de semana. Chao. Estén muy bien. Gracias por Hasta su luego. asistencia y gracias a Paola y Gracias. Daniela. Muchas gracias. Chao.